Las preguntas estaban en el aire. La ciudad de Cracovia, la segunda en importancia de Polonia, era durante estos días un hervidero de periodistas que preguntaban a todos sus habitantes sobre todos los temas. El catolicismo de Polonia es tan insólito como el guarda que cada media hora toca la trompeta como señal de que no hay enemigos a la vista. Cracovia es la ciudad en donde ha trabajado casi toda su vida Karol Wojtyła, el nuevo Juan Pablo II. Wojtyła nació en Wadowice, una pequeña villa de unos 15.000 habitantes situada a 50 kilómetros de Cracovia. Sus gentes son de carácter amable, pero fuerte y duro, propio de quienes tienen que soportar temperaturas durante el invierno de hasta 30 grados centígrados bajo cero. Juan Pablo II nació justamente en la casa que tenemos detrás, a nuestras espaldas. Está situada en el centro de Wadowice, en la calle de Kościelna. Es una casa sencilla, modesta, y que corresponde a la de una familia cuya cabeza era un obrero metalúrgico. La madre del nuevo papa falleció cuando tenía 9 años de edad, su hermana justo después de nacer, y su otro hermano, médico de profesión, murió a los pocos años de terminar la carrera al contagiarle un enfermo la escarlatina. En esta pila bautismal, hoy lugar de rezos y plegarias de la cercana parroquia de la Virgen del Perpetuo Socorro, fue bautizado Karol Wojtyła. En el archivo parroquial está cuidadosamente anotada la fecha del bautismo, el 20 de junio de 1920, y los nombres que se le impusieron: Karol Józef. 1920 rok. Karol Józef, dwojga imion. El párroco de Wadowice, Edward Zacher, ha anotado todos los pasos de la carrera de Karol Wojtyła, al igual que con el resto de parroquianos. El problema es que el espacio del libro dedicado a Karol Wojtyła ha quedado agotado. El padre Zacher le dio a sí mismo clases de religión durante 8 años. Justo es que le preguntemos cómo era Karol Wojtyła, el nuevo Juan Pablo II, durante su etapa de estudiante. Padre Zacher, usted durante 8 años fue profesor de Karol Wojtyła en la escuela. ¿Puede usted hablarnos de esos años de profesor? Spotkałem się z nim w 1932 roku. Le encontré por primera vez el 1 de diciembre de 1932, cuando llegué a Wadowice para dar clases de religión en la escuela media de esta ciudad. Por aquel entonces, Karol Wojtyła tenía unos 12 años de edad. Era casi un niño. Durante 8 años le di clases de religión. Al terminar el bachillerato se marchó a Cracovia para estudiar polonística, es decir, la historia de la lengua polaca. Le recuerdo bien como alumno, pero no solamente por eso, sino también recuerdo perfectamente sus rasgos personales. Karol Wojtyła era siempre el primero de la clase y un buen ejemplo para todos los alumnos, tanto en laboriosidad como en otras aptitudes. Su disciplina era buena. Yo siempre creí que de mayor sería una persona eminente. Sus cualidades así me lo hacían pensar. No sé por qué, pero recuerdo que tenía especial facilidad para los idiomas. Le gustaba mucho la literatura, también me acuerdo de eso. Incluso, creo, al menos lo tengo así entendido, sigue escribiendo poesías. Antes las publicaba con el seudónimo de Hazbin. También recuerdo sus actitudes de actor. Participaba en todos los espectáculos del grupo teatral de la escuela y también en el teatro local del pueblo. Siempre protagonizaba los primeros papeles. Yo recuerdo haberle visto interpretando comedias de Fedro, el mejor escritor polaco de comedias, como La venganza. También creo que interpretó El tartufo de Molière. Asimismo, creo recordar, y no me haga usted mucho caso, hizo algunos espectáculos de tipo religioso. Junto al señor Kotiaraink, director de escena, creó en Cracovia un círculo teatral de tipo rapsódico, donde también actuaba en repetidas ocasiones como protagonista.
Pero no vaya usted a creer que solo estaba interesado por el teatro. Los deportes y el turismo eran otras de sus aficiones. Le gustaba jugar al fútbol como a todos los chicos. Bueno, la verdad es que le gustaba y le sigue gustando. A menudo iba de excursión. Muchas veces iba solo, casi de incógnito. Su villa favorita era Kayang. Iba allí para hablar con los montañeses. Años más tarde, según me contaron, algunos se volvían locos por Karol. Pero dejemos las anécdotas para hablar de sus años en Wadowice. Aquí dejó la imagen de persona honesta, amable, estimada por sus colegas y amigos a los que gustaba ayudar y apoyar. Muchos de sus colegas y amigos le ayudaban también a Karol porque, como usted sabrá, Karol no tenía madre. Murió cuando tenía 9 años. A la muerte de su madre, Karol estuvo bajo la tutela de su padre, quien le educó para que fuese un buen católico. Padre Sager, ¿usted recuerda cuando Karol Wojtyła decidió hacerse sacerdote? Trudno na to odpowiedzieć jednym zdaniem. Es difícil contestarle a su pregunta con una sola frase, puesto que nunca le pregunté qué es lo que le había llevado a ser sacerdote. De todos modos, yo estaba convencido de que al terminar el bachillerato iba a ingresar en el seminario, pero no fue así. Recuerdo ahora una historia que me sucedió en el mes de mayo de 1932. A Wadowice llegó de visita el obispo metropolitano de Cracovia, Adam Sapieha. Lógicamente vino a visitar nuestra escuela. Yo le dije a Karol Wojtyła, Lolek, porque la verdad es que le apodaba y le sigo llamando así. Lolek, prepara un discurso puesto que vas a dar la bienvenida al obispo. Así lo hice. El discurso, no hay que decirlo, fue estupendo. Cuando salí de la escuela, junto con el obispo, este me cogió del brazo y me preguntó, ¿serás sacerdote? Yo le contesté, no lo sé. Por el momento no ha dicho nada. Sí sé que está enamorado del teatro. El obispo metropolitano, ya muerto, me replicó, es una pena, es una pena. Luego, coincidencias de la vida, fue el propio Adam Sapieha quien le dio autorización para entrar en aquel seminario clandestino que teníamos. Lo hizo sin hablar con él ni con ninguno de nosotros. Recordaba todavía su nombre. En el colegio Marcin Wadowita, llamado hoy Emil Segalowczyk, en honor del conocido escritor polaco cuya estatua ha sido instalada en la puerta del colegio, cursó sus estudios secundarios el nuevo papa. Karol Wojtyła solía hablar de esos años en numerosas ocasiones, porque, según asegura, sus mejores amigos son de esta época. Zbigniew Siłkuski es uno de esos amigos. Estuvieron 13 años juntos en la escuela primaria y secundaria, y en el año 1938, cuando estalló la Guerra Mundial, dejaron de verse. Al acabar la guerra, volvieron a reanudar su amistad y la última vez que se vieron fue en marzo de este año. Posteriormente se han escrito diversas cartas. Usted coincidió, repito, durante 13 años en el colegio con Karol Wojtyła, el nuevo papa. ¿Cómo era Karol Wojtyła? Pyta pan, panie redaktorze, jakim był w latach szkolnych. Era un chico normal, absolutamente normal. Era como todos nosotros. Jugaba al fútbol, nadaba, practicaba el alpinismo, solo que a diferencia de nosotros tenía unos horizontes más amplios. Yo recuerdo que por aquel entonces ya leía a un tal Kant que yo desconocía por completo. Tylko swój większy zakres zainteresowań aniżeli każdy z nas w latach szkolnych. Jego osobowość w tym okresie cechuje to, że na świadectwach innych not jak bardzo dobry i z wyróżnieniem nie posiadał. En las biografías que se han publicado de Karol Wojtyła, al ser elegido como nuevo pontífice de la Iglesia, como nuevo obispo de Roma, se habla de que es un hombre intelectual, es un hombre sabio, prudente. Toda una serie de cualidades están ahí en esas biografías suyas oficiales. ¿Son tópicos o no son tópicos? Pyta pan o zainteresowania jego. Otóż miał zainteresowań. Karol tenía muchas aficiones. Era participante, como supongo que le habrán contado, en un círculo dramático. Hacía teatro, casi siempre de protagonista. En el fútbol jugaba de portero.
Por cierto, era un excelente guardametas. El propio Karol, cuando le metían un gol, sufría como un condenado. Yo diría que no es tópico, respondiendo a lo que usted me pregunta. Todo lo que hacía y hace, lo hace a conciencia, y por tanto, estupendamente bien. I cierpiał nawet, kiedy puścił gola. Jednym słowem, wszystko, co robił w swoim życiu, robił w sposób możliwie doskonały, tak jak tylko na to mu ambicja i siły pozwalały. En 1938, los compañeros tienen que despedirse. Estalla la Segunda Guerra Mundial. El padre de Karol muere en el frente. Los seminarios son cerrados y sus estudiantes perseguidos. Es en este momento cuando Karol Wojtyła decide hacerse sacerdote. Estudia en un seminario clandestino a la vez que trabaja en la fábrica de jabón Solvay. De sus 36 compañeros de bachillerato, 12 mueren en el frente y otros 6 van a parar al campo de concentración de Dachau. Solo uno, Wojtyła, saldrá con vida de aquel campo de muerte y degradación. El que ahora es papa fue a parar a este campo por su postura de resistencia frente a la ocupación nazi. La postura del cardenal Wojtyła cuando era joven en cuanto a la ocupación nazi fue bastante discutida, se ha hablado bastante de ella. ¿Puede usted aclararnos cuál fue realmente la postura de Wojtyła ante la ocupación nazi de Polonia? Nas podzielono. General gubernał Kraków. A my... Mire usted, por aquel entonces la nación estaba dividida. Una parte con Cracovia se llamaba General Gouvernement. Wadowice fue incorporada, sin embargo, al Tercer Reich. Nos dividía una frontera que nos impedía comunicarnos entre Wadowice y Cracovia. Es por esto que no conozco muy bien sus actividades durante aquellos años. Yo estaba en Wadowice y él en Cracovia. El paso de la frontera podía suponer la pérdida de la vida. Era muy arriesgado. Para no faltar a la verdad, preferiría que a esta pregunta le contestase otra persona que supiese mejor de sus andanzas. De todos modos, sé de muy buena fuente que su actividad fue muy intensa. En sus años de sacerdocio, Wojtyła iba cada vez que podía a su Wadowice natal. Le gustaba rezar frente a esta imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. Prosigue sus estudios y alcanza el doctorado en la Universidad de Lublin con una tesis sobre el filósofo alemán Max Scheler, quien consagró sus estudios a la fenomenología de la afectividad y de la ética. Entre la población polaca se le conocía como el padre intelectual. A pesar de sus numerosos estudios y doctorados con tesis dedicadas a San Juan de la Cruz y Max Scheler, al nuevo papa no le gustaba en exceso esta calificación de intelectual. Con motivo de la beatificación del polaco padre Kolbe, Wojtyła declaró: en una época en donde tantos curas en todo el mundo se preguntan sobre su identidad, el padre Maximiliano Kolbe se levanta entre nosotros para responder no con un discurso teológico, sino con su vida y su muerte, dándonos el testimonio de su amor. Anteayer fue oficiado un solemne oficio en la Catedral de Cracovia por haber sido elegido Karol Wojtyła nuevo pontífice de la Iglesia. Fue obispo auxiliar de esta diócesis en 1958. Gomulka era por aquel entonces el jefe de Estado de Polonia y las relaciones con la Iglesia, con el primado Wyszynski a la cabeza, pasaban por diversas fases de tensión. Wojtyła fue testigo presencial directo de una historia más bien difícil. Fue promocionado a obispo en 1964. Algunos observadores creyeron ver en esa decisión el intento de contrarrestar la postura de Wyszynski, interlocutor de Gomulka, considerada como de excesivamente conservadora. El que ahora es Juan Pablo II participó como obispo y de una manera muy activa en los trabajos del Concilio Vaticano II y de los sínodos de los obispos. Allí también puso de manifiesto su gran preparación intelectual y la de su posición renovadora. Pablo VI le dio el birrete cardenalicio, quedando al frente de la diócesis de Cracovia.
En la misma, nunca se enfrentó directamente con el gobierno, aunque apoyó directamente también la postura de grupos de intelectuales progresistas católicos polacos como el Znak. Consiguió que Edward Gierek, presidente de Polonia y que sustituyó a Gomulka, visitase a Pablo VI hace unos meses. Fue el punto máximo del deshielo en las relaciones Iglesia-Estado polaco, lo que no puede interpretarse tampoco como una rotura del nuevo Papa con el entonces primado de Polonia, Wyszynski. Junto a Wyszynski fue a la República Federal Alemana. Allí declaró que la Iglesia debía abandonar las estanterías de libros, los laberintos, las facultades, debería liberarse de la tecnología teológica y de la casuística para ser sencillamente cristiana. Los polacos vivirán mañana un día de júbilo. Las autoridades han autorizado que la televisión polaca retransmita en directo la ceremonia de la Plaza de San Pedro en Roma, a diferencia de la del pasado lunes, que no fue transmitida. Su orgullo nacional y cristiano se verá fortalecido al ver que un compatriota suyo está ahora a la cabeza de la Iglesia Universal.